Una murga silenciosa, un palomita fantasma, un lubolo volador, una revista muy quieta. En el tablado secreto, un carnaval sin careta. Yo te cuento, yo trabajaba en Buenos Aires, en el Barete, en las confiterías, en los tango bar. En todo barrio había un tango bar que era con orquesta típica y cómico. Bien. O humorista, bueno, en eso, ¿no? Era mucho trabajo. Y entre cada uno tenía... Estamos hablando, ¿qué edad tenías? Yo tenía 18 años. No, pues empecé a los 14, ¿no? Pero después que terminé la secundaria, después empecé a hacer eso, ¿no? Y cada uno tenía su representante. Los representantes, ¿viste? Cuando sí, claro. Y viene uno, Rafael Pérez se llamaba, que era un representante, y me dijo, ¿no querés ir a trabajar en Uruguay? A la presentación del carnaval en Uruguay. Y yo decía, ¿Uruguay? ¿Para qué voy a hacer en Uruguay? ¿Y cuánto se cobra en Uruguay? Me dice, en Uruguay es plata, oro. El dinero es oro. ¿Cómo que el dinero es oro? Sí, el dinero tiene valor oro. Vale mucho más que lo que estás cobrando vos acá, todo. Bueno, voy, le dije. Y era cierto. Entonces vinimos acá. Samuel Aguayo, un cantante y compositor paraguayo pero muy conocido, el de Las Noches Sin Ti y todo eso. Lili Castilla, una cantante española muy buena, que después fue en México y fue una primerísima figura. Don Edmundo Rivero, con la guitarra de oro, y yo. Entonces salíamos por la intendencia. ¿Y tuyo era cómico? Vendría a ser el que anunciaba todo lo que iba a venir y contaba chistes y me hacía el estúpido, todas esas cosas, ¿no? Veníamos 15 días antes que empezara el carnaval. Ajá. Y era una chata, la chata que Antonio J. Cal era el dueño de la chata, el único que tenía una chata con parlantes, esa chata iba por todos los barrios, ¿no? Todos los días, durante 15 días, anunciando el carnaval, que aquí va a ser un tablado. Febrero, ¿no? Estamos hablando de febrero, igual. Mes de febrero. Sí, claro, 15 días antes. Mes de febrero, sí. Y bueno, está. La comisión de fiesta, que pertenecía a la intendencia, estaba en la calle Juncal, entre Buenos Aires y Sarandí. Claro. Ahí estaban. Y ahí había que ahora me voy a acordar el nombre del señor, que era fantástico, era el encargado, el director. Nos decía cómo había que hacer, bueno, nos indicaron todo, y nos hospedaron en un hotel muy bien, todo. Hicimos todo eso. Y empezó a llover en carnaval. Empezó a llover. Y se inundó el país. Se inundó el país. En décadas no habrá habido una lluvia. Aguayo, Rivero y Lili combinaron y se vinieron. Y yo dije, yo no, me quedo un rato más. Yo que sabía que se iba a inundar. Yo me quedo un rato más. Yo después ya laboraba en cabaret, en todos lados, ¿no? Claro. Yo me quedo. No sabía que se iba a inundar, pero quedamos bajo el agua, ¿viste? Y ahí empieza a quedarme hasta esto. Y ahí se saltó el otro año. Entonces a mi Madera me representaba. Y laburaba, porque Madera era el principal. Claro. Y como yo gustaba, ¿no? Como yo gustaba, porque no, era una modalidad de... formato parecido, ¿no? Ibas tablado, barrios... Igual. Lo que pasa es que cambiaron los tiempos tantos que a las 2 de la mañana, 3 de la mañana todavía había carnaval en los barrios. Y a mí me pagaban y yo salía entre medio de la gente contando la plata. ¿Imagina ahora? Sí, claro. Te secuestran. Es increíble, es increíble, ¿no? Qué increíble, ¿no? Sí. Bueno, y después, en ese interín, yo trabajaba en una boate que se llamaba Pigmalión, una boate importante. Y en Pigmalión había un cuarteto de músicos extraordinarios que eran los que hacían el bailable dentro de la boate, ¿no? Era una boate de primerísima línea. Ahí fue en Col. Sí, el concepto de boate. Era boate, la elite. Claro. Venían todos los currumines, ¿no? Pero era la boate elite, ¿no? Trabajaba muy bien, estaba frente al Cancino.
Gonzalo Ramírez 2119 se llamaba. Sucede una cosa que formamos una orquesta. Bueno, y yo era el anunciador. Y un día le digo, yo toco el trombón, ¿puedo venir a tocar el trombón cuando tenga un poquitito? ¿Y qué tocaba vos? Y digo, yo toco Dixieland, que lo había aprendido a tocar Dixieland en Buenos Aires, ¿no? A ver, traer un día, lo traje y me empecé a tocar. Ya después hacía un número, yo también ya era músico más, no cobraba como músico. Pero ya yo le elegí el trombón por lo gracioso. Claro. Todos los payasos tocaban el trombón, se quedaban los pantalones. Claro, bueno, y ahí viene un día Bachicha, Daniel Encina Bachicha, un gran trompetista, y me dice, vos no querés tocar con una orquesta que estamos formando nosotros, todo? Y el trombonista se recibió de dentista y no toca más, dice, ¿no? ¿Y querés venir a probar? Bueno, le digo, pero yo toqué hace tiempo y toco acá las cosas, tocamos toda la noche la misma canción, porque viene gente diferente. Claro. No, pero venimos a probar todo. Entonces fuimos al Hot Club en la calle Guayabo y Jackson. No, estaba el David antes, en la esquina de esa, ¿no? Y Montevideo, ¿no? Le están dibujando y me imagino Montevideo. Y toqué un poquito con ellos. Está fenómeno. Y ahí se forman los Hot Lovers. Y dentro de los Hot Lovers estaba Hugo Fattoruso, Federico García Vigil, el Gordo Bachicha, Rodolfo Caballero, que fue el pianista oficial de Jacqueline Onassis, en el yacht de ella. El único que podía entrar y ser el dueño, como quería. Sí, es una élite músico, ¿no? Tremendo músico, tremendo. ¿Y cómo esa élite llega a Carnaval? Porque trabajábamos los sábados y domingos. Vamos a hacer la guitarra, le digo, vamos a tocar. Y hacíamos otros sketches, porque nosotros en los mismos bailes tocábamos, pero hacíamos sketch. Lo tocábamos en tiempo de jazz. Poner yo quiero ser torero, que entonces con dos cuernos, ¿no? En aquella época se hizo famoso un cantante. Igual era un humor más blanco, ¿no? Que hacía el tipo de chiste. Sí. Lo más difícil que decía era, ahora te lo voy a explicar. Hacíamos una canción que se llamaban Los Pantalones, que lo cantaba uno que hacía, hacía así, ¿no? Y los pantalones, los pantalones. Muy famosa, muy famosa. La hacíamos cómo se harían los pantalones en diferentes países. En España, en Italia la tarantela, en Uruguay como murga, vamos arriba, los pantalones. Entonces nos juntábamos todos así, y uno decía, ¿quién fue? Y terminaba en Alemania. Claro. Que cantaba los pantalones, y yo decía, y se equivocaba el fato que tocaba el acordeón, ¿no? Entonces yo me iba, oiga, usted me está cagando a mí, ¿no? Me está cargando. Oiga, usted me está cagando a mí, decía, ¿no? El público era una mala palabra. Claro. Era una mala palabra. Y eso quedó famoso. Bueno, ahí sucede algo que es es una anécdota muy linda, muy linda, ¿no? Que no nos dejan trabajar más en carnaval. Nos prohíbe la EPO. ¿Por qué nos prohíbe? Porque no somos murguistas. Claro, no entramos en la categoría. No somos murguistas. Claro. Pero hacíamos murga. Que trabajábamos como una murga, cantábamos a coro, hacíamos parodias, eran letras diferentes. Y no había manera. Entonces yo voy a hablar. Estaba Miguelete y Minas, a la EPO antes, ¿no? Voy a hablar con el señor Iglesias. Y digo, señor, mire, ¿por qué no nos dejan trabajar? Porque ustedes no cumplen con esto. ¿Cómo que no cumplimos con esto? Nosotros hacemos parodia. Cantamos a coro, cantamos a tres voces, hacemos lo mismo agudo que hace la murga, todo igual. Digo, lo único que yo tuve la suerte de conseguir esos murguistas, músicos, ¿y por qué no los puedo aprovechar? Sí. ¿Cómo? Claro. No toca la guitarra, porque era solamente guitarra. Claro, no podían tocar los músicos. Claro. En la guitarra. Y la guitarra no canta también y toca la guitarra así. Y entonces, ¿por qué nosotros no lo podemos tocar? Podemos tocar guitarra, saxofón, trombón, entonces es la misma categoría de músicos. Auden nos considera para salir como músico, como murga. Y
ahí Rubén Madera y Chilimino y ellos como que se pusieron de mi lado, ¿no? Y le dijeron, sí, vamos a hacer, pero antes hay que rendir una prueba. Para ellos. Y fuimos a la EXPO con toda la orquesta. La admisión ahora. Exacto. Hicimos una prueba de admisión en particular para ellos. Y nos aceptaron. Pero la verdad viene lo lindo. Y nos aceptaron. Empezamos a trabajar nosotros. Y un día viene Cheche Frost, el dueño de Bafo da Onza. Me dice, me rajaron. Porque nosotros no somos carnavaleros. Claro, tenían razón. Claro. ¿Y vos cómo hiciste? Yo le presenté, le dije, ¿ustedes por qué no prueban una cosa así? Ellos tenían un conjunto, los veteranos que están viendo esto ahora se van a acordar. Bafo da Onza tenía un trío de 3 muchachos que eran excepcionales, eran malabaristas de agogó o afullé, no sé, las cosas, y tocaban. Eran 3, fíjate, era un trío. Le digo, ¿vos por qué haces una cosa? Digo, entre todas las chicas que tenés acá, que son chicas de barrio, que están formando el Bafo da Onza, tráete una porteña, grande, con la picha que tiene cultural, y ponela como Miss Universo. Entonces, los 3 suficaces se quieren casar con ella. ¿No? ¿Y con cuál es la elección? El público. Claro. ¿A cuál aplaude más de su eficacia? Él es el que se casa con ella. Y presenta ese libreto. Presentó ese libreto. Y coló. Y entró. Nos dejó. Nos dejó ahora. Sí, nos dejó. Ya se fue para siempre, pero está siempre acá. Claro. Y siempre que nos reuníamos, hace 5 meses, 6 meses. No, antes de esto, 7, 8 meses. Lo comentábamos. Claro, qué fuerte. Gracias a dice. Me metió y después que hicieron este hablado, era la vida de una murga. Pero eran los. Era Bafo da Onza. Era Bafo da Onza, nada más que hacía ese espectáculo para carnaval. Claro. El requisito que era, yo no termino de entender qué quería la EXPO. ¿Cuál era el requisito? ¿Por qué los aceptaba o no los aceptaba? Y bueno, tampoco había mujeres. Claro. Bueno, y desde ese momento. Todos los músicos que están ahora en carnaval me lo tienen que agradecer a mí, porque yo saqué la cara por ellos, que dije, ¿por qué un cómico no puede tocar el trombón o cantar? Claro. Mejor. Sí. Tiene más experiencia. Claro, una cosa más. Bueno, todos los músicos que están ahora me tendrían que dar 10%. Sí, y la noche de carnaval, contame un poco cómo era. Una noche de carnaval, cuando salían a hacer tablados y eso. Y salíamos con una camioneta, nosotros íbamos en una camioneta, ¿no? Y hacíamos 7, 8, 9 tablados por noche, ¿no? Oh, impresionante, ¿no? Sí. Después hice carnaval con Capa Blanca. Con Capa Blanca tengo el récord, 17 escenarios en un día. 17 ¿Qué formato era? ¿Que era un dúo? Era un trío de sinvergüenza. Un trío de delincuentes. No, pero ¿cómo se llamaba? ¿Tenía un nombre en particular? Eran los Capa Blanca y Cacho de la Cruz. ¿No? Los Capa Blanca eran figuras, ojo. Claro. Y Cacho de la Cruz que estaba metido ahí. Acompañando, ¿no? Qué bien. Entonces, y un trío, que era Roberto, Vicente y yo. Bien. ¿No? Y ahí hacíamos todas las chistes. Claro. Pero Capa Blanca sí era como más famoso porque era más verde o eso. Claro, él era muy pícaro. Claro. Era muy pícaro. Y él hacía un personaje que le decían el mellado, que con la cuestión después lo aclaraba, porque él le decía claro. Entonces el papá decía, no, la fruta que se pudrió. Sí. Era eso. La gente deliraba. Deliraba. Con Capa Blanca, ¿qué personaje es? Un personaje bárbaro también. Yo lo llegué a ver, Capa Blanca lo llegué a ver. ¿Lo llegaste a ver? Lo llegué a ver, sí. También hacía lo mismo, era el dúo Capa Blanca, pero me acuerdo que era eso que decía, ¿sí? ¿Te acuerdas en bola? ¿De dónde viene? Exactamente. Y la gente se moría de risa. En claro, ese momento no era. Porque era algo que ahora no lo puedo decir porque es que estúpido. Claro. En aquella época era. Claro. Pero era el límite, ¿no? Yo, hace 2 años atrás me invitó Cachete al teatro, ¿no? Entonces fui. Y había trabajando un conjunto que no me acuerdo cómo se llama, ¿no? Pero en ese conjunto trabajaba una chiquilina que había trabajado en el show del mediodía. Muy buenas aptitudes como actriz. Bien. Pero fantástica. Creo que hasta ese año ganó
el certamen de la mejor figura de carnaval y todo. Pero dijo una fea, mala, muy fea palabra, una frase, la de familiar, dijo así, ¿no? Arriba del escenario. Y yo me levanté y me fui, así, permiso, me levanté y me fui porque me indigné, ¿no? Me indigné, no, dije, ¿qué tengo que ver esto? Si no como que tenés, capaz que están mal la vieja escuela, ¿no? Exactamente, mira que yo no soy ningún santo, ¿no? Pero eso, ¿para qué? Entonces me fui. Y me dice, ¿te vas? No, le digo, vengo acá a conversar, le digo, porque me produjo una cosa fea, una chica que yo la conocí, muy buena actriz, todo, bárbara actriz, todo. Y dijo una cosa así. Y en el momento, después se encontró Cacho, hola, ¿cómo te va, querido? Le digo, ¿para qué decís a esas cosas? Porque está en el libreto. Pero vos el libretista le decís, esto yo no lo digo. Claro. Y ya está. Claro. ¿Por qué? Porque no me pertenece a mí esto, no es mi código. ¿No? Claro. Pero ¿por qué se da, no? Que en la sociedad como se ha instalado, como que la necesidad de decir malas palabras se fue como corriendo, ¿no? Y pierde efectividad, ¿no? Porque ya está, es tan feo. Es tan feo. Es tan feo. Pierde fuerza, ¿verdad? Lo de televisión también. Sí. Yo en televisión nunca tuteo a una persona que me llama por teléfono. Claro. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Bien, ¿cómo está? Sí. Y ahora, mi amor, ¿cómo andás? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué te importa lo que estás haciendo? Claro, rarísimo, claro. Sí. Y eso es no entender que el telespectador nos está dando la llave de su casa para que nosotros entremos, loco. Totalmente. Entonces no tenemos la oportunidad de faltarle respeto, sino de agradecerle. Y contame el traslado del carnaval a la tele. O sea, de venir de carnaval era como pasa ahora, que ahora es casi como una evolución natural. En una época era como lógico, por favor. Mirá, las peleas mías eran en el canal con la gente de teatro. Claro. Porque yo hacía el show del mediodía y estaba Telecataplum. Claro. Telecataplum era toda gente de teatro. Era maravilloso Telecataplum. Fue maravilloso y nadie lo va a superar. Claro. Y el show del mediodía era los nietos de esto, ¿viste? Claro. Pero era de un carnavalero viejo. Y ahora carnaval se nutre de lo mejor que tiene el teatro, ¿no? Son cosas que yo creo que el tiempo lo ha cambiado. El tiempo. Pero en ese momento el carnaval sí era eso, la noche. El carnaval era el caso. Este es un carnavalero viejo. ¿No? Y el de teatro era el... Por favor. Pero en tu caso es curioso, porque al venir de carnaval, como que rompe un poco la hegemonía esa de que antes era carnaval, teatro, televisión, pero una persona, con tu caso, que hiciste historia en la televisión, pero que haya venido carnaval, me parece como que rompe un poco el esquema, ¿no? El que quería desprestigiar el carnaval, sería casi como un ejemplo, si ojo, Cacho La Cruz viene de carnaval. Era eso, era una cosa así, sí. A ver si se atreven a... sí va a ser un carnavalero. Una murga silenciosa, un parodista fantasma, un lubolo volador, una revista muy quieta. ¿Quién puede vivir con 14.853 pesos por mes? Ajuste de julio para jubilaciones y pensiones mínimas. 160.000 jubilados y pensionistas esperan una respuesta. Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas del Uruguay, ONAJPU. Por ejemplo, suponete que yo voy a pedir un aumento a mi jefe, ¿no? Y él me dice, de ninguna manera, yo no te puedo dar ningún aumento, de acá a 6 meses, olvídate. Y yo me tiro al piso, empiezo a romper todo. Te echan. Eso es una rabieta, exactamente. Te echan. Entonces, como al niño no le va a servir para el futuro, tratemos de que cuando sea niño aprenda a controlar eso. Existir Sociedad Anónima es el único importador oficial de repuestos Jack. Trabaja tranquilo con repuestos originales y visítanos en nuestra nueva planta de la Ruta 1, kilómetro 28500.
Bienvenidos al laberinto. Hay varias formas de entrar, pero también muchas barreras. ¿La salida? Allá. Bien, vamos. Una murga silenciosa, un parodista fantasma, un lubolo volador, una revista muy quieta. En el tablado secreto, un carnaval sin careta. No se ve, pero es... Una de las cosas también que tengo como agradecerme, no a nadie, a mí mismo, de que se haya hecho, fue cuando yo hacía las telecachadas. Claro, eso fue mortal. Las parodias. Las parodias. Estábamos haciendo My Fair Lady, y viene el Tucho Horta, y me dice, ¿me puedo quedar en la grabación para ver? Sí. Pues, pero estoy totalmente agradecido que lo haya hecho, porque a mí me hizo un honor tan grande a mí mismo. No. Sí, yo me acuerdo de una época que yo veía que el staff era todo figura de carnaval. Todo de carnaval. Yo me lo eché de carnaval. Iba por los días que venía. Claro, porque tenía el sistema, el show del mediodía de la improvisación. Claro. Nosotros nos juntábamos a las 10 de la mañana y decíamos, ¿qué hacemos hoy? Vamos a hacer el Corsario Negro. Sí. ¿Y quién era el Corsario Negro? Era un tipo que era negro, pero era el Corsario, que hacía así. Vos haces tal. Y la historia, en la historia es que tenemos que ir a robar un hueso de oro. Chao. Y era morcilla. Y ahí era ponerle Guarnerio, el principal de eso también, ¿no? Márquez también, otro importante. El Colorado, Aulet también, fantástico. Sí, había todo un staff. Sí. No, pero el vínculo, y también para eso, ¿no? Porque la gente de carnaval terminaba en televisión, era como un... Y ahora es todo lo mismo. Ahora es todo lo mismo. Sí. Antes de ir por eso te decía, capaz que fue con el antecedente, estaba muy claro que fue ahí, ¿no? Fue en el show del mediodía. Sí, claro. Ese es el antecedente. Bueno, no. No fue un antecedente. El show del mediodía estaba la etapa, la clase social vendría a ser artística. Sí. Claro, este es un carnavalero. Era un carnaval, ¿qué era? Pero con carnaval marcamos 10 puntos más que vos, le decía yo. Y se toman la boca. Claro, sí, era la verdad. Y vamos, a ver si podemos rescatar alguna anécdota de la época mismo de carnaval, de los tablados, alguna cosa que te acuerdes. Sí. Había un tablado que estaba, ¿viste dónde se junta? Sale Garibaldi, Boulevard Artigas, va por Boulevard Artigas, sale Garibaldi, y después por acá hay una ochavita. Así, ¿no? Sí. Ahí había un tablado, que todavía en aquella época conservaba la comisión directiva. Y estaba los que decían la comisión directiva, que le pasaba el chimento a la AEPU para después dar los premios. Era cosa así, ¿no? Bueno, estábamos trabajando. Y yo me acuerdo patente que estábamos haciendo el sketch de usted me está tomando el pelo, en alemán, entonces sí. Y sube un tipo, y me agarra del pescuezo de atrás y me zamarrea así. Y yo y le dijo a la... ¿Y esto qué es? Y lo de la directiva me dijo, no, lo que pasa era un muchacho que le gustaba el trago, estaba medio un kurda, y lo envalentonaron para que no fue capaz de agarrarlo del cogote. Una apuesta era eso. Después nos dijeron que no, muchachos. El carnaval empezaba a las 10 de la mañana. Había tablado que era a las 10 de la mañana, sí. Era todo el día. Todo el día carnaval. Se paraba para almorzar. ¿Pagaban bien por tablado? Por tablado. Pero pagaban bien, era un poquito y la suma era lo que te hacía la diferencia. No se puede. Con un tablado no podía vivir, ¿no? Pero se hacían muchos tablados, porque había, no sé, pero como 400 tablados en todo Montevideo. Muy grande. Había Solimar,
Pinamar, había todo eso, que había que ir hasta ahí. Ahí ya era tarifa doble. Claro. Ya era para ir hasta esos lugares, ¿no? Porque perdía tablado. Pero hacía la diferencia. No, pero no, había gente que trabajaba muy bien. Yo Pero quiero, decía, dormir con mamá, era bueno, eso, laburaban, que era fantástico. ¿Los grandes de buen humor? También estaba bueno. No, yo no me acuerdo de los grandes de buen humor. Yo me acuerdo también de la escuelita. Yo me moría con la escuelita. Los Fabio también son más recientes. Sí. Estaban los marinos cantores. Los marinos cantores, que estaba el papá de Maritato. Maritato de yo no me acuerdo. Romeo Maritato se llamaba. Sí. Yo me acuerdo, Hacía un número, Romeo Maritato hacía un número en carnaval que la gente se quedaba boquiabierta. Porque hacía el disco rayado con la guitarra, y él cantaba, ¿no? Entonces a la guitarra la tocaba y sonaba como que sonaba un disco. Y él después cantaba, decía, sus ojos se cerraron, los ojos, cerraron, numerazo. Así que esas cosas que hayas visto carnaval que te hayan sorprendido, bueno, esa es una, ¿no? Sí. Para mí, de lo poco que vi de carnaval, después que trabajé, tampoco, mientras trabajaba no ves mucho. No ves, ¿no? Claro. Porque además había una trampa para rajar. Las murgas venían en el camión. Claro. Y a 2 cuadras se escuchaba. Bueno, nos vamos porque tenemos que dar paso, que viene y ya no tomamos el raje. Claro. Estaba buenísimo. ¿Y qué me decías de que no podías ver mucho porque salías, claro? Pero que lo mejor que viste... Sí, Pendota. ¿Sí? Para mí, yo soy ignorante, entonces, pero para mí no hubo un tipo que, como actor, no como carnavalero, Sí. O sea, no estoy discriminando a los carnavaleros. Logró como una especie como en la parodia, ¿no? Sí. Los tonos de la parodia. No, lo que hacía. Y yo lo traje, con él nace Chichita. No, Claro. Bueno, pero te voy a contar. Con él nace Chichita, y después que terminamos de hacer esas cosas con Chichita, que queda Chichita y los otros 2 se van, yo le digo, entonces, ¿no querés quedarte con nosotros acá? No, a mí no me gusta esto. Yo le tengo miedo a la televisión, no quiero saber nada. Y nunca más que quiso seguir televisión. Podría haber seguido con una carrera linda, ¿eh? Sí. No. Porque Pendota, acá, esto no es de carnaval, pero es una historia linda. Sí. En Uruguay, en aquella época, te estoy hablando hace muchos años atrás, no estaba todavía integrada a la familia la comida europea, ¿viste? Era el asado, el guiso, claro. Era la polenta, era lo nuestro. Después viene la etapa con que empieza a entrar la comida europea, ¿no? Cocineros ya más famosos, Punta del Este sobre todo, le da mucha entrada, todo empieza a hacer esto. Y en canal de televisión había, en cada canal, una cocinera. En Canal 4 estaba Cordon Petrona... ¿No? Cordon Bleu. Cordon Bleu. ¡Ah, mija! ¡Qué bueno! Sí. Eso, Yo era niño, pero me acuerdo. Eso lo hacía Pendota. Y rompía todo. Rompía todo. Yo hacía... Cordon Bleu. Después había otra señora que es cocinera también, muy conocida, muy conocida. Pendota estaba en el 4. Sí. En el 10 estaba esta señora tan conocida, cocineraza en Punta del Este, number 1. Y en el canal 12 estaba Cristina, que era la hija del presidente, del dueño del canal, de Don Horacio. Sí. Ahí está. Pero no trabajaba porque trabajaba porque era una gran cocinera también, claro. ¿No? Entonces, pero claro, entre las 3 cocinas, vamos a hacer puchero, decía, ¿no? Entonces, con Trota le digo, ¿vos te diste cuenta que acá los 3 canales cocinan lo mismo? Entonces, vamos a tomar el pelo de eso, entonces, hacíamos una vez por semana, Pendota, que hacía de Cordon Bleu, Trota, que hacía, me quiero acordarme de la señora, Trota, que hacía de esta señora del Canal 10, y yo hacía a Cristina, ¿no? Entonces, vamos a hacer puchero. Entonces, el Canal 4 puchero era con una papa, una cebollita y un poquitito de osobuco, claro. ¿No? En el 10 que estaba esta señora, que era
2 papas, un boñato, Claro. Cebolla, zanahoria y falta. Claro. Y Cristina era asado de primera, Claro, claro. no era falta, Claro, ¿no? claro. Asado de primera Claro, con qué sé yo, Sí, sí. cebolla de verdeo traída de Francia, Papa. era la distinguida, era la única que tenía mayordomo acá atrás. ¿No? Eso lo hicimos 3 o 4 veces. Y después le digo, "Tota, vamos a largar Era esto". pelota, torta y vos. Y nada más, nada. Cada uno que hacíamos, ¿no? Y le digo, vamos a largar todo esto, no lo hagamos más porque somos estúpidos. Ya la misma receta no la podemos seguir haciendo, si tenés razón, no, entonces no lo hicimos más. Y el señor Horacio Sec dice, ¿por qué no lo hacemos eso? Digo, porque no da para más. No, pero el tuyo sigue haciendo, dice. El tuyo da para mucho, seguir haciendo, dice. Entonces ahí inventan a Chichita haciendo los reportajes. ¿No? Y ya le hacían un decorado especial para Chichita, Claro. ya, porque Ahí arranca cocinando lo y manejaban, después- cocinando y esto así, ¿no? Y los primeros tipos que hacían me traían al embajador de Arabia. Y el embajador de Arabia ya le explicaban. No venía el embajador, ¿no? Venía un tipo árabe que hablaba el árabe perfecto. Y lo hacíamos pasar como el embajador de Arabia. Venía el tipo y hoy tenemos de visita al señor Abraham, no sé cuánto, Abraham, no, el embajador de Arabia, que vamos a hablar sobre la economía mundial. ¿Qué le parece a usted cómo está la economía ahora en Sudamérica? Y el tipo, no. Ahí la otra, ¿Qué claro. pasa? Dice que está fenómeno. Una murga silenciosa, un parodista fantasma. Con nuestro amigo Lobo estamos cazando anécdotas y hoy tenemos a Carlos Lobo, un honor tenerlo acá. Siempre decíamos en el ambiente de carnaval que tenía que haber premio a los actores de reparto. Claro. Es medio injusto el concurso. Sí, porque hay figuras que han sido trascendentes en toda la historia del carnaval, que han levantado centro a los grandes humoristas y que muchas veces no son reconocidas. Un camarógrafo conocido mío. Si se refiere a nuestro amigo Wolf. Un excelente actor Claro. de parodismo, uno de los mejores y un gran levantador de centro, ¿no? Nunca tuvieron la honorabilidad de darle Es verdad. una mención, ¿no? Una motivación. Carlos Lobo, ¿cómo arranca en carnaval? ¿Por dónde entra? ¿Cómo arranco? Y bueno, la pasión empieza que en Verde y Rojo a la vuelta de casa hacían tablao todos los años. Bien. Mi padre y mi madre fanáticos. Entonces yo, como jugaba en Verde y Rojo en las inferiores, Mira. colaborábamos con el tablao y podíamos entrar gratis. Entonces Claro. yo le reservaba el lugar a mi padre Claro. y a mi madre, que ellos iban a ver a un casi sobrino que tenían, Ajá. que salían los clappers, Ahí va, bien. y se emocionaban mucho y me decían, ese es tu primo, ¿viste? Ese es tu O primo. sea, hay un vínculo entre lobos ahí. Bien. Y ahí empecé con el bichito. Pero en realidad vos sabés que es una cosa extraña, lo que más me gustaba era la música, ¿viste? Me llevaba mucho la música. Y bueno, y tuve la posibilidad de empiezo a tocar en una orquesta y un día golpean la puerta en un ensayo. ¿Los profesionales en todo momento? ¿O no eran otra? Montecristo se llamaba bien. la orquesta. Te digo más, Cacho de León, que ¿Cachito? yo era uno de los 50 utileros que tenía el trío Jalera, ¿no? Claro, sí. Se daba el lujo Si el de trío salir en Jalera camión. era un grupo de amigos y el trío, ¿no? Claro. Éramos 50 Claro, y el trío. y el trío Jalera. ¿viste? Entonces salía en camión el trío Jalera, Claro, hacía claro. 8 o 9 tablados y salíamos en camión. Claro. Y entonces Cacho me presta el primer instrumento porque tenía la posibilidad de tocar en esa orquesta, un Gibson Les Paul, tocando cumbia yo, con semejante instrumento que había traído él de un viaje que había hecho. Bien. Y empiezo a tocar y tocaba con un guitarrista que es uno de los mejores acá del Uruguay, Carlitos Salón, Sí. y Mario Mastro Giovanni, un tecladista de aquello. Y un día estamos ensayando y vienen, golpean, va el dueño que ensayamos en la casa, abre la puerta y dice, quieren hablar con Mario Mastro Giovanni. Entonces sale el tecladista, habla, entonces se meten, terminamos el ensayo
Y cuando nos íbamos, yo iba con Mario en la camioneta de Mario y Carlito, los tres íbamos juntos, y yo me veníamos juntos a los ensayos, y dice, vos, me vinieron a hablar para salir en carnaval. Y yo le dije que si no salgo con ustedes dos, no salgo. Y ahí era la oportunidad, ¿viste? Claro, de salir en carnaval. Cuando en los tiempos que en el carnaval no era fácil salir, porque no existía el carnaval de la promesa, y aunque vos tuvieras un había menos conjuntos también, claro. No, conjuntos habían en cantidad, ¿sí? Pero la cantidad de talento se amontonaba a una edad madura. Ah, bien, claro. ¿Me entendés lo que te digo? ¿Qué año qué estamos hablando? ¿Qué década estamos hablando para ubicarnos? 80, año 80. Yo tenía 10 años. Ah, buena. No veías niños en los conjuntos de carnaval como ahora, que un pibe aparece con talento con 16 años, con 15, 17 y puede jugar en primera división después, ¿viste? Porque lo ve un director, además que el carnaval de las promesas se profesionalizó muchísimo, entonces los pibes llegan ya no solo con talento, sino con una maestría, ¿no? Sí, claro. De puesta en escena, de coreografía. Entonces era muy difícil llegar a salir en carnaval. A mí me apasionaba. Pero salir en los clappers con mi primo no podía. Porque los cráneos que salían en los clappers era imposible. ¿Me entendés? Entonces era todo así, era muy difícil. Entonces tener la oportunidad de salir en carnaval era... ¡pah! ¿Y qué grupo era? Los Chevaliers. Bien. ¿Me entendés que? Bueno, ¿Humorista o parodista? Era humorista. El ser, yo siempre salí en humorista. Ajá. Y entonces... Siempre humorista, vamos a hacerle el trayecto para tenerlo claro. Chevalier, Carlito ya después. Carlito, terapia y Sociedad Anónima. Y Sociedad Anónima. Y salí en Revista Negra, un año en Revista. Ah, mirá. Entonces, llegamos al cerro y me dice Mario, ¿le damos para adelante o no? Vamos a reunirnos con el tipo, vive en el cerro. Resulta que era padre, vivía en Portugal y viajaba, era padre de una compañera mía de la escuela y del liceo. Mirá. Y entonces fuimos a hablar con él y le dijimos, sí, pero nosotros no tenemos instrumentos, yo se los compro. Y una inversión para salir no faltaba absolutamente nada. Puso todo lo que tenía el hombre para sacar un conjunto formado, un Yamaha ¿Qué hicieron para Mario, los Chevalier? ¿Te acordás que hicieron ese año? Un Jazz para mí y una Fender para Carlitos. ¿Qué hicieron? ¿Te acordás? Tarzán y su mundo de juguete. Ahí va. Componentes, algunos te tiro, Pedro Delgado, que había sido la mejor voz de carnaval, Rudy Alvarado, Oscar Lescano, un cuadrazo, y nos divertimos como locos. Y yo era medio de bromar en los ensayos, entonces el director decidió que yo dejaba el bajo y intervenía en la morada. Tenía un personaje que era uno de los pilotos, porque la historia contaba que era un avión que caía en la selva y Tarzán iba a salvar a los sobrevivientes, y eran todos personajes, ¿verdad? Entonces yo era uno de los pilotos que se salvaba, y entonces Tarzán, Jane y la monachita. Te dejo para lo último, lo de la monachita. Entonces, la monachita es un disfraz traído de la Argentina entero, todo, era una mona de verdad, ¿tá? Todo. Entonces el actor cantaba la presentación, se ponía el traje de la monachita y todos los 40 minutos enamorada, todo el carnaval vestido de mona, vestido de mona, hasta que al final la historia de el Tarzán sospechaba, porque Jane se pasaba con la mona, y entonces como tenía dudas, iba sobre el final y decía, chita, ven, no sé cuánto, y cuando la iba a acariciar hacía así y le sacaba la careta. Y ahí aparecía el actor. ¿Quién era el actor? Cacho Denny. Ah, mirá vos, qué bueno. El primer carnaval juntos lo hicimos los dos. Mirá. Y era brutal.
Espectacular, tenemos que traer a Cacho Denis. Pero pasamos un carnaval, salimos cuarto, hicimos más de 120 tablas. Una murga silenciosa, un parodista fantasma, un lubolo volador, una revista muy quieta. En el tablado secreto